Buenas noches, hoy contamos con la conferencia Cierre Tributario 2018 a cargo de Mónica Villar, quien es contadora con amplia experiencia en auditorías externas, revisiones de impuestos, atención a fiscalizaciones en diversos sectores, industriales, comerciales, mineras, eléctricas y de servicios. Es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialización en tributación en la Universidad de Lima. Actualmente es asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario y miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional Grupo Peruano. Apoya como asistente de cátedra de Impuestos Indirectos y Auditoría Tributaria en la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo el primer puesto en la Convención Nacional de Tributación Tributa 2018. A continuación, Cierre Tributario 2018. Buenas noches, queridos amigos. Ante todo, quiero agradecer por la invitación. El día de hoy, lamentablemente, por temas de tiempo, durante estos 45 minutos queremos abordar o queremos transmitir algunos tips que consideramos los más importantes a tener en cuenta en este cierre tributario 2018. ¿Okay? Durante el transcurso del seminario no solo vamos a tocar conceptos jurídicos técnicos, sino también es importante informarles que vamos a tocar algunos conceptos contables, porque justamente consideramos que este es el primer punto de partida. Nosotros como asesores tributarios o como responsables de hacer el cálculo del impuesto a la renta o de revisar el cálculo del impuesto a la renta de algunos de los clientes, es importante saber ante qué estados financieros estamos frente. ¿Y por qué? Porque muy probablemente en estos tiempos muchas de las empresas pues ya hayan adoptado NIF. De ser así, si estamos ante clientes o ante empresas que ya adoptaron NIF, pues es importante tener en cuenta de que ese resultado financiero va a tener que pasar ciertos filtros. Y para poder pasar ciertos filtros y poder determinar la renta neta, es importante que esa persona encargada de revisar la determinación de renta o de hacer el cálculo del impuesto a la renta, pues tenga en claro cuáles son los parámetros que la ley de renta establece para poder determinar esa renta neta imponible. Porque justamente respecto a ciertas diferencias entre lo financiero y lo tributario, la misma ley de renta establece qué ingresos se encuentran gravados con el impuesto a la renta. También nos señala qué costo o qué se considera como costo computable para el impuesto a la renta y así determinar la renta bruta. Nuestra ley de renta también nos señala qué tipo de gastos son aceptados, qué otros ingresos debemos de considerar y así llegar a nuestra renta neta. La ley de renta también señala que de esta renta neta se puede compensar las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores dependiendo del sistema de pérdida que hayamos elegido. Y así, bueno, determinamos lo que es la renta neta imponible o la pérdida tributaria. De ser renta neta imponible, pues debemos de multiplicar por la tasa impositiva vigente en el ejercicio 2018, ¿no? Ahora, operativamente, ¿cómo se llega a determinar la renta neta imponible? Pues de la famosa conciliación, ¿no? A través de esta ecuación operativa, nosotros partimos de un resultado contable o de un resultado financiero determinado bajo las normas o los parámetros de las NIF. Hacemos las famosas adiciones y deducciones para poder llegar a la renta neta. ¿Por qué hacemos estas adiciones y deducciones? Porque lo más probable es que en la casuística pueden haberse dado casos en que la empresa que implementó NIF puedan haber reconocido algunos ingresos estimados o haber adelantado algunos ingresos futuros que para fines de renta no califican como ingresos gravados, por lo que vamos a tener que deducir vía declaración jurada. O pueden darse casos que para fines financieros o contables se hayan reconocido algunos gastos que no cumplen con ciertos requisitos establecidos en la ley de renta y que por lo tanto debemos de considerar como adiciones, ¿no?
Y por eso hacemos esta famosa conciliación, que también lo vamos a ver de esta misma estructura en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Si es que nosotros vemos esta conciliación, de repente podemos concluir que qué fácil, ¿no? Que la persona que hace este cálculo o quien revisa este cálculo, pues solamente debe tener conocimientos de las NIF o conocimientos de la ley de renta, pero no necesariamente va a ser así. Porque esta persona que revisa o que es responsable del cálculo del impuesto a la renta o que revisa o hace la auditoría al cálculo del impuesto a la renta del cliente, pues tiene también que tener una capacidad de análisis e interpretación de las normas tributarias, porque justamente se han dado casos o hay casos en que lamentablemente en la norma tributaria no están todos los casos o los supuestos que puedan darse en la realidad de manera textual y hay que tener que interpretar. Pueden haber algunos vacíos legales que la ley de renta haya dejado sueltos y que nosotros vamos a tener que hacer un análisis de interpretación. Para poner el caso concreto, hablemos sobre un tema que ha causado muchas discusiones hasta el cierre del 2018, que es el famoso devengado. Es el famoso aspecto temporal que si bien es cierto de alguna manera lo menciona el artículo 57, no lo define. La ley de renta en el artículo 57 señala de que tanto los ingresos y gastos empresariales se van a tener que imputar en el ejercicio en que se devenga tales ingresos o tales gastos. Sin embargo, no define qué entender hasta el cierre del 2018, qué entender por devengado. A partir del 2019 el escenario es otro, porque ya existe un devengado jurídico establecido en nuestra propia normativa. Pero hasta el cierre del 2018 tenemos todavía este vacío legal, ¿no? Que puede generar de alguna manera alguna inseguridad jurídica ante el contribuyente. Más aún porque la jurisprudencia no nos ayuda, porque si revisamos algunos informes de SUNAT o algunos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, pues podemos concluir que ni siquiera la administración tributaria ha dado opiniones de manera uniforme sobre qué entender sobre este término del devengado. Algunos pronunciamientos, pues libremente o de manera muy abierta, señalan de que debemos de recurrir al devengado contable y otros señalan de que tenemos que recurrir al devengado jurídico. Para hacer un poco más dinámica el seminario, un poco yo les comento la posición que yo tengo y que es compartida por algunos profesionales tributaristas, contadores y algunos abogados. El devengado es un término que en la ley de renta está, así como varios términos que también están en la ley de renta y son de origen contable. No solo vamos a tener el concepto el término del devengado, sino que también hay términos como activo, pasivo, ingresos, gastos. Estos términos son, a nuestra opinión, de origen meramente contable. Así que vía interpretación o para poder darle contenido a este término devengado, soy de la posición de que tengamos que recurrir a la norma especializada, que es la norma contable, pero no para legislar o no para cuantificar, sino solamente para poder tener un conocimiento del significado del devengado. Eso es como regla general, o sea, para poder determinar el impuesto a la renta del 2018 hay que validar o hay que acudir a las normas contables, las NIF, para poder darle contenido a este término del devengado. Sin embargo, pueden darse situaciones en que yo libremente no puedo recurrir tan abiertamente a lo que establecen las normas contables. No, ¿por qué? Porque pueden darse casos de que en las normas contables hagan ciertas definiciones de que la ley de renta no los ha tomado, no los ha tocado, o hay algunos términos valorativos en que la ley de renta tampoco no haya regulado.
Por ejemplo, tenemos algunos términos. En las NIF vamos a poder no solo leer términos como costo histórico, en las NIF vamos a poder ver términos o escuchar términos sobre valor neto de realización, sobre costo amortizado, sobre flujos futuros a valor presente. Podemos escuchar términos o leer términos de costo atribuido, valores residuales, costos posteriores, intereses implícitos, etc. Sin embargo, la ley de renta es más simple. La ley de renta, por respecto de valoración, siempre defiende lo que es el costo histórico, el costo de adquisición incurrido, pagado, los costos incurridos, el gasto realmente incurrido, defiende la ganancia realmente realizada, no la ganancia estimada o la ganancia que a cada un tiempo vas a poder tener. No nos desenfoquemos cuando vía interpretación acudamos a las NIF para poder darle contenido a un término que en la ley de renta no esté definido. No nos desenfoquemos de lo que la ley de renta realmente desea grabar o el objetivo de nuestra ley de renta, que es grabar la renta realmente obtenida o la renta realmente realizada. Si partimos de esa premisa, pues les aseguro que no vamos a incurrir en errores o vamos a analizar los casos de una mejor manera, para poner ciertos casos y poder aterrizar lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la NIC 18, ¿qué tenemos en la NIC 18? Respecto a reconocimiento contable de intereses implícitos. ¿Qué nos dice la NIC 18? La NIC 18 nos dice que financieramente se debe reconocer un interés implícito en el importe descontado de todos los cobros futuros utilizando una tasa de interés imputada para su actualización. ¿Qué significa esto, Mónica? A ver, si nos pongamos el siguiente caso. Sí, pase. Pongamos el siguiente caso. Soy una empresa o reviso una empresa que vende electrodomésticos. Y esta empresa que vende electrodomésticos pues decide promocionar la venta de un televisor a 5.000 soles, ¿ok? Esta empresa, pongamos, no sé, Iraoka, por ejemplo. Iraoka saca una promoción en donde le dice al cliente o pacta con el cliente: te vendo hoy un televisor a 5.000 soles, pero lo puedes pagar en un año sin el cobro de intereses. Ese es lo que objetivamente acordé con el cliente, la venta de un televisor a 5.000 soles que lo puede pagar en un año sin el cobro de intereses. Financieramente, ¿qué nos dice la NIC 18? Ok, ante esta situación, la NIC 18, las normas financieras señalan de que no es lo mismo cobrar esos 5.000 soles hoy en día a cobrarlos a un año, que siempre por el valor de dinero en el tiempo vamos a tener que reconocer un interés implícito. ¿Y cómo calculo ese interés implícito? Lo que las normas financieras señalan es que el día de hoy que le estás otorgando o que le estás vendiendo el televisor al cliente, tú tienes que estimar ¿a cuánto venderías ese televisor si es que el cliente te lo paga al contado? Okay. La empresa nos señala de que si es que lo pagaría al contado, pues el televisor costaría 3.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que los 2.000 soles no necesariamente es el ingreso para fines financieros, no es el ingreso o es el valor que cuesta la venta de ese televisor, sino que los 2.000 soles lo vamos a tener que reconocer como ingresos financieros durante el lapso del crédito, que es el lapso de un año. Ok, entonces en la contabilidad lo más probable es que al cierre del ejercicio 2018, dentro del resultado financiero, vaya a tener ingresos de 3.000 soles por la venta de ese televisor, pero los 2.000 soles no lo voy a tener como ingreso al 100%, sino voy a tener una parte proporcional, porque la otra parte se va a reconocer financieramente durante el transcurso, durante el plazo que acabe el crédito. Entonces yo les pregunto,
Tributariamente, ¿cuál sería el tratamiento? Es correcto de que yo solo grave con el impuesto a la renta los 3.000 soles que para fines contables vale esta transacción por la venta del televisor, ¿o no? ¿Cómo podemos hacer tributariamente? Tributariamente, y justamente es lo que le estaba explicando, si bien es cierto, me voy a acudir a las normas contables para poder tener un conocimiento de lo que significa el devengado, pueden existir estos casos en que yo tenga que verificar un devengado o validar el tratamiento contable, pero con filtros. Porque tributariamente lo que va a prevalecer es el valor en que objetivamente estoy pactando con el cliente. Objetivamente estoy pactando con el cliente que la venta de este televisor cueste 5.000 soles, no 3.000 soles. Jurídicamente, entonces, lo que vamos a tener que hacer es, vía papeles de trabajo, adicionar esos 2.000 soles que de repente en el resultado financiero no lo voy a poder tener, porque financieramente aún esos 2.000 soles lo voy a reconocer durante el plazo de un año, pero jurídicamente prevalece lo que he contratado con el cliente, los 5.000 soles. Entonces, es justamente que mi posición es que desde el punto de vista tributario, al pasar el criterio contable por el filtro de la ley de renta, podamos encontrarnos en situaciones en que jurídicamente se vendió un bien al crédito sin intereses, por lo que el ingreso se devengó en el momento indicado por la norma contable, pero por el valor de venta total, o sea, por los 5.000. Y ahí podemos darnos cuenta de que financieramente el valor del ingreso puede ser 3.000, pero tributariamente el ingreso va a ser por el valor que pacté con el cliente, los 5.000. Así que vamos a tener que hacer un ajuste vía declaración jurada por el valor que falta reconocer. Haciendo este primer caso, entonces, veamos el siguiente caso. Venta de vehículos más otras obligaciones. ¿Qué pasa si es que estamos ante una empresa que se dedica a este rubro, a vender vehículos, pero al momento de contratar con el cliente, ¿qué acuerdan? La venta de un vehículo a $40.000, pero tiene ciertos beneficios supuestamente que no se cobran. ¿Cuáles son? 2 años adicionales de garantía y 3 años de mantenimiento libre de pago. ¿Ok? ¿Qué pasa financieramente? Como ya les había indicado, financieramente lo que el contador va a hacer es reconocer el ingreso de acuerdo a lo estipulado por la NIC 18. Y lo que estipula la NIC 18, lo que señala la NIC 18 es que vamos a tener que separar este valor pactado por el cliente por la venta del auto entre estas otras obligaciones de desempeño. O sea, financieramente la venta o el valor de la venta del vehículo no vale 40.000, sino que vale $30.000 porque los 10.000 restantes es lo que vale, es lo que estima la empresa que vale la garantía adicional y los años de mantenimiento libres de pago, ¿no? Por eso la famosa frase de que las empresas no es que vendan o que regalen cosas, ¿no? Siempre financieramente vamos a tener que desagregar el ingreso total sobre las famosas obligaciones de desempeño que se encuentran dentro del contrato. Pero eso es financiero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo más probable en el año 1, que financieramente vamos a tener dentro del resultado contable un ingreso de $30.000 por la venta del auto, pero $2.500 de ingreso, eso es financiero, por la garantía adicional, ya que pasó un año, y $1.667 por el ingreso correspondiente al mantenimiento. Entonces, financieramente, dentro del resultado contable, se va a tener un ingreso total de $34.167. Pero tributariamente, ¿cuánto debería ser el ingreso? Los $34.167 que está dentro de los estados de resultados financieros o los $40.000.
¿Cuál sería el ingreso? ¿Qué dirían ustedes? Jurídicamente, yo pacté ¿cuánto con el cliente? $40.000, ¿cierto? Financieramente esto es lo correcto, pero eso es para el campo financiero y contable porque en base a los postulados de las NIF es así como se debe de reconocer. Entonces, en el resultado financiero solamente va a haber $34.167. Sin embargo, ¿qué opinan? Tributariamente, ¿cuánto debería ser el ingreso? 40.000. Ok, correcto, 40.000. Porque si bien es cierto, en el primer año yo voy a tener que reconocer el ingreso por la venta del vehículo, porque ya transferí los riesgos y beneficios de este vehículo, las NIF tienen sus propias reglas de valoración o sus propias reglas de cómo yo descompongo el ingreso o el valor pactado con el cliente. Pero jurídicamente, ¿cuánto es lo que estoy acordando con el cliente? Vender el vehículo a $40.000. Y estos servicios jurídicamente son gratis, ¿no? Eso es lo correcto. Y estos casos particulares se les puede presentar en varias empresas grandes que ya implementen NIF. Por eso hay que tener mucho cuidado, que si bien es cierto, como regla general, para darle contenido a ciertos términos contables, me voy a las NIF, tengo que tener cuidado en pasar por estos filtros, de tener cuidado con estos filtros de valoración, porque las NIF prevalece el valor razonable, prevalece el valor neto de realización, costo amortizado. Pero para fines tributarios, que siempre va a prevalecer el costo histórico, el costo realmente pactado con el cliente. Ahora, Mónica, ¿cómo hago para poder reconocer tributariamente la diferencia? Vía declaración jurada, voy a tener que hacer una adición por el importe restante para poder llegar a los $40.000, ¿no? Y bueno, ese es por el tema del devengado, ¿no? Entonces, lamentablemente, este trabajo de conciliación de adiciones y deducciones puede volverse muy operativo, muy engorroso. ¿Y por qué? Porque una empresa no solamente en el año va a vender un vehículo, por ejemplo, sino tiene miles de operaciones, pero que lamentablemente vamos a tener que hacer este trabajito de conciliación para poder llegar a la renta neta imponible correcta para fines tributarios. Entonces, estamos a tiempo de verificar si es que de repente por aplicación de alguna de las NIF, las empresas han aplicado plenamente estas NIF para poder verificar cómo han venido reconociendo los ingresos y darle el tratamiento adecuado para fines tributarios vía declaración jurada. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los costos y gastos? También en la práctica puede darse el siguiente caso, y la verdad que esto ya es un caso en donde, por motivo de estas situaciones, la verdad que muchas empresas esperan de que en la ley de renta se puedan precisar ciertas cosas que hasta ahora no lo hacen. Pongamos el caso de que estamos ante una empresa que vende bienes, pero que fabrica los bienes que comercializa. Entonces estamos ante una empresa que produce bienes para vender. Y esta empresa, para producir esos bienes que va a vender, pues celebra un contrato de leasing con el banco y adquiere una máquina vía leasing. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene una operación vía leasing para fines tributarios? ¿Saben qué particularidad tiene o qué beneficio me da? Si las empresas celebran un contrato vía leasing, tienen el beneficio, o no tanto el beneficio, sino el beneficio a corto plazo de acelerar la depreciación de esa máquina y depreciar por los años que dura el contrato. Nosotros sabemos que la ley de renta señala una tabla de tasas máximas de depreciación, ¿cierto? Que pueden ser el 10, el 20, dependiendo ante qué bien estamos. Pero si es que yo adquiero un bien vía leasing, el beneficio que me dan es la depreciación acelerada. Es decir, que puedo depreciar este bien adquirido en leasing durante la
duración del contrato. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en la aplicación de la NIC 2, cuando yo fabrico un bien, ese bien, para poder darle el valor de producción, voy a tener que sumar los costos directos, es decir, la materia prima que he incurrido para fabricar este bien, así como los costos indirectos. Y dentro de los costos indirectos hay un componente que a veces da dolor de cabeza a las empresas, que es el tema de la depreciación. La depreciación de estos bienes que son utilizados para fabricar las existencias van a formar parte del costo de producción del producto terminado. Entonces, de ser así, financieramente, de repente yo voy a tener, en base a los cálculos, en base a la metodología que indica la NIF, una depreciación contable, un gasto por 150.000 soles. Pero tributariamente, por producto de este beneficio de la depreciación acelerada que me da el leasing, lo más probable es que yo pueda tener una depreciación de 250.000. De por sí, haciendo el cálculo o la metodología de cómo calcular la depreciación, tenemos una primera diferencia, que financieramente puede ser un importe distinto a lo que señala la ley de renta o la normativa tributaria. Pero estas diferencias se empeoran o se agravan cuando, por ejemplo, si es que yo fabrico ciertos bienes, lo más probable, por ejemplo, si es que yo fabrico 100 unidades, lo más probable es que yo durante el ejercicio no venda las 100 unidades, sino venda, por ejemplo, 80 unidades. Y las 20 unidades restantes se queden en stock. Entonces, de ser así, ¿qué es lo que impacta el resultado financiero? ¿El costo de las 100 unidades o el costo de las 80 unidades? ¿Qué es lo que estará como costo de producción en el estado de resultados? Va a estar dentro del costo de producción solamente el valor de las 80 unidades, porque estos 20 van a formar parte del inventario todavía al cierre del ejercicio. ¿Por qué digo que se empeora la situación? Porque si bien es cierto, ¿cuánto sería la deducción tributaria que podría generar respecto a esta diferencia de depreciación contable y la depreciación tributaria? Podría ser, la depreciación financiera tengo 150.000, la tributaria tengo 250.000. Supuestamente la deducción tributaria sería 100.000. Sin embargo, esta deducción tributaria sería factible siempre que yo hubiese vendido o siempre que la empresa hubiese vendido las 100 unidades de bienes, pero no fue así. Esta empresa solamente vendió 80 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas o qué es lo que deberían hacer las empresas? Aplicar de repente ciertos procedimientos para calcular cuánto de estos 150.000 unidades han ido para las 80, forman parte del costo de producción de las 80 unidades que se han vendido para poder determinar mi deducción tributaria. O sea, como se dan cuenta, operativamente es un dolor de cabeza. Y estas diferencias han generado de que muchas eléctricas, porque justamente son empresas grandes, son empresas eléctricas que están ante esta situación, incurran en gastos de sistematizar su sistema contable y no solo llevar un cálculo sistemático de la depreciación contable, sino también de la depreciación tributaria, un registro financiero y un registro tributario. Ante estas situaciones o particularidades que al no estar bien definidas en las normas tributarias podrían generar. Entonces, por eso yo pongo acá una incógnita, porque la verdad que si fuese un solo bien que la empresa tenga, podría ser fácil determinar cuánto sería la deducción tributaria. Pero como no es un solo bien, en verdad este trabajo se vuelve bien engorroso, por no decirlo imposible de calcular. Porque la verdad que si yo fuese una empresa que esté ante esta situación, yo le pediría al auditor de SUNAT en una fisca que me calcule cuánto debería ser efectivamente la deducción,
a ver si es que ellos en verdad puedan tomarse el tiempo de analizar estas particularidades, ¿no? Ante estas situaciones estamos en el día a día. Voy a correr un poco con estos temas porque ya es un poco más de lo mismo, pero sí tener en cuenta que es preferible para hacer un cálculo del impuesto a la renta correcto, hacer una lectura del balance de comprobación. ¿Qué es un balance de comprobación? Pues la empresa lo que nos puede bajar del sistema es todos los gastos incurridos mensualmente, así como todos los ingresos. Hacemos una lectura del balance porque los gastos incurridos por la empresa o contabilizados por la empresa tienen que pasar por ciertos filtros que la ley de renta exige. Recuerden que la ley de renta exige que los gastos cumplan con algunas reglas generales como ser causales, ser fehacientes, tener medio de pago, haber sido adquirido a valor de mercado, que sea costo-gasto. ¿Por qué me refiero a esto? Porque se han dado casos en que las empresas a veces adquieren un bien que califica como activo y por error lo contabiliza como gasto. Entonces, si estamos ante esta situación, pues tenemos que reclasificar dicho desembolso, porque para fines tributarios, si ese desembolso califica como activo, se puede deducir el gasto, pero vía depreciación, no en el primer año en que se desembolsó el dinero para adquirir ese activo. Así como tenemos que tener en cuenta cuándo se ha devengado el gasto, ¿ok? Entonces pasamos estos filtros y basta con que alguno de estas reglas no cumpla, pues el gasto no es deducible y tenemos que adicionarlo vía declaración jurada. Una vez que pase estas reglas generales cada gasto, lo que tenemos que hacer es pasar por ciertas reglas específicas que la ley de renta establece, como por ejemplo el tema de los intereses. Revisen si es que en las empresas que ustedes asesoran o si es que en las empresas que ustedes calculan el impuesto tienen intereses, tienen gastos de intereses con sus vinculadas, porque recuerden de que esos intereses al cierre del ejercicio 2018 van a estar limitados. El endeudamiento está limitado. Si el endeudamiento con mi parte vinculada ha excedido 3 veces el patrimonio neto del ejercicio anterior, pues sabemos de que esos intereses correspondientes al exceso van a tener que adicionarse vía declaración jurada. La situación del 2019 en adelante es distinta, porque ahora con esta reforma tributaria que salió el año pasado, no solamente van a estar limitados los endeudamientos con partes vinculadas, sino también van a estar limitados todo tipo de endeudamientos, ¿ok? Revisen también el límite que la ley establece sobre los gastos de representación, y hay que tener en cuenta que cuando revisemos los gastos de representación, muchos contadores pues a veces se confunden y contabilizan como gastos de depreciación gastos de publicidad, y nosotros sabemos que para fines tributarios el gasto de publicidad no está limitado. Entonces tengan mucho cuidado en revisar ante sus clientes qué es lo que están contabilizando como gasto de representación. Y ya sabemos que hay un límite que la misma ley establece, así como los gastos recreativos, también el tema de la depreciación, con todos estos cambios o con todas aquellas empresas que han implementado NIF, pues sin duda alguna estas empresas no solo les va a tener a ustedes que remitir el registro de activo fijo tributario, sino también el financiero para poder determinar las diferencias y las adiciones y las deducciones. También tengan en cuenta de que hay un límite respecto a vehículos destinados al área de administración, de representación y del directorio. La limitación sobre las dietas que se le paga a los directores, y también el tema de donaciones y liberalidades que también se encuentran, que tienen una regla específica que es una limitación, no deben exceder el 10% de la renta neta imponible. Tengan en cuenta también de que los viajes y los viáticos también se encuentran limitados o tienen ciertas condiciones, así como las boletas de venta emitidos por el RUS. Hay algunos gastos que se encuentran condicionados para fines de ley de renta, así que
Revisen si es que en las empresas hay mermas, desmedros y faltantes, pues no se olviden de solicitar el informe técnico avalado por un profesional independiente. En el tema de desmedro o faltantes de inventario, verificar en el caso del desmedro la destrucción ante el notario. En el caso de remuneraciones de accionistas y parientes, también tienen que validar el valor de mercado de las remuneraciones. La misma ley establece cuáles van a ser los parámetros permitidos para las remuneraciones obtenidas por estos accionistas o partes vinculadas. Así no se olviden que si ustedes han devengado gastos que para su perceptor sean renta de segunda, cuarta o quinta, es indispensable el pago para que pueda ser deducible para fines de renta. Si es que tenemos provisiones de cobranza dudosa, validar los requisitos que establece la ley para su deducibilidad. Si es que tenemos pérdida o robo, tenemos que hacer la probanza judicial o tener el sustento. No basta con la denuncia policial, ojo, la denuncia policial es solamente para no reintegrar el IGB. Y en el caso que si la empresa hubiese otorgado premios a través de sorteos, la exigencia tributaria es tener la constancia notarial. Paso a estas reglas, bueno, los gastos prohibidos, recuerden de que los gastos prohibidos son los gastos personales del accionista, no se puede deducir el impuesto a la renta asumido de terceros, no es deducible para fines de renta las multas y sanciones. En el caso de intangibles, solamente se deducen aquellos intangibles con vida útil limitada. No se deducen los gastos sin comprobantes de pago. También verificar que todos los proveedores con los cuales me hayan emitido comprobantes de pago se encuentren habidos y no tengan baja de RUC definitiva. Y también recordar que se encuentra prohibido aquellos gastos contratados con proveedores que se encuentren ubicados en países considerados de baja o nula imposición. Quería pasar estos puntos rápido porque de todas maneras siempre con casos prácticos podemos aterrizar más la casuística, ¿no? Lo que se nos puede presentar al momento de revisar la declaración jurada. En el tema de existencias, por ejemplo, pueden haber empresas, como ya les había indicado, que hayan implementado NIF y que producto de la implementación de NIF pues hayan provisionado una desvalorización de existencias, ya que para fines contables el costo histórico de las existencias se van a tener que comparar con un concepto contable que es el valor neto de realización. ¿Qué es lo que nos dice la norma contable? Que si al momento de calcular este famoso valor neto de realización con el costo histórico, el valor neto de realización es menor al costo histórico, la diferencia se va a tener que contabilizar como una desvalorización de existencias. Entonces, justamente por eso, por ejemplo, tenemos la siguiente consulta, ¿no? Una compañía nos informó que tiene mercaderías que por el avance tecnológico y del tiempo se encuentran deterioradas, ¿ok? Y que por dicha razón realizó un ajuste. Tienen un valor de mercado, es el famoso valor neto de realización, menor al costo de adquisición. Al respecto nos consultan cuál es el tratamiento tributario que se le podría dar a estos activos con la finalidad de ser más eficientes tributariamente. A ver, si ustedes tienen ese caso, si sus clientes les informan de que tienen esta provisión de desvalorización, tienen un gasto por desvalorización de existencias, ¿qué les dirían para que dicho gasto sea deducible? ¿Qué les podían decir a la empresa que tiene este caso particular de desvalorización de existencias? ¿Alguna idea? La ley de renta nos señala algo sobre cómo deducir las desvalorizaciones. ¿Cuál es el requisito tributario para poder deducir las desvalorizaciones de existencias? ¿Recuerdan cuál es el requisito tributario que dice la ley? Acá está señalado. ¿Cuál es la condicional? La destrucción ante el notario, ¿cierto? Ya.
Pero si nos ponemos ante la posición del empresario y estas existencias se pueden vender bajo un menor valor, obviamente que el empresario no va a incurrir en un gasto para destruir ese inventario, ¿no? ¿Qué salidas le podemos dar para que ese gasto pueda ser deducible? Pues venderlo para poder recuperar parte del costo y de esa manera fluye a la empresa liquidez a destruirlo ante el notario, ¿no? Porque destruir ante el notario incurriría la empresa en mayor gasto en contratar un notario, ¿no? Entonces, esta desvalorización de existencias que la empresa nos consulta, ¿cómo puede ser deducible tributariamente? Hay dos vías: destrucción ante el notario o venderlo bajo un menor costo para que vía costo de ventas pueda deducirse ese gasto o esa desvalorización. Pero obviamente si me preguntan cuál es la más eficiente, venderlo bajo un menor costo porque de alguna manera recuperas parte del costo, ¿no? Y nos evitamos de hacer la destrucción. En este informe de SUNAT, que es uno de los pocos informes que la verdad me quito el sombrero ante SUNAT porque hace un correcto análisis respecto de algunos conceptos que no señala la ley de renta y acude a las normas contables solo para darles contenido, es sobre estos casos de bonificaciones concedidas a través de distribuidores. ¿Qué pasa? Que en la práctica pueden ver casos como, por ejemplo, que un fabricante, HP no domiciliado, le dice a sus distribuidores locales en Perú, Saga, no sé, Ripley, ¿no? ¿Sabes qué, Saga? Te voy a entregar ciertos bienes para que regales por mí a los clientes, a los que te compran laptops marca HP. Entonces Saga normal recibe estos bienes y el contador de Saga lo que recibe es un invoice de HP en donde dice entrega de 100 regalitos o 100 mochilas de marca HP para el regalo de los consumidores finales. Yo les pregunto, bueno, si es que me están viendo los contadores, yo os pregunto, esa entrega de las mochilas de fabricante hasta este distribuidor para poder otorgar a los consumidores finales, ¿qué califica o qué es para esta empresa? ¿Qué es para Saga la entrega de estas mochilas? ¿Es activo o no es activo? No es activo, ¿no? ¿Por qué no es activo? ¿Por qué consideras que no es activo para Saga la entrega de esas mochilas de HP fabricante? Por la forma en cómo fueron realizadas. Ya. Como explicaste que era un regalo para Ok. el consumidor final. Vas por ahí. Para fines contables, muchos casos, como ya les había indicado, hay ciertos términos en la ley de renta que no está definido. Y dentro de esos términos en la ley de renta que no están definidos es el término activo. En la ley de renta no está definido el término activo y en varias partes de la norma vamos a ver este término. Como ya les había señalado a inicios del seminario, si hay un término que es de origen contable, pero que no está regulado en la ley de renta, no está definido, no tiene su propia definición, pues vamos a la norma especializada para poder darle cierto contenido vía interpretación. Entonces, si en la ley de renta no me define qué es activo, entonces me voy a la norma contable. Y para la norma contable, ¿qué es activo? Es aquel bien controlado por la empresa que va a generar beneficios económicos futuros, ¿ok? Si estamos ante esta situación de Saga solamente recepciona estas mochilas para poder entregárselos al consumidor final, para ser un intermediario entre el fabricante y el consumidor final, ¿ese bien cumple con la definición contable para ser considerado como activo o no? No, no es cierto, porque no es un bien controlado que me va a generar beneficios económicos futuros. La motivación de que esos regalos va a hacer que el consumidor diga, oye, voy a comprar más. Claro. De alguna manera es expectativa y Pero comprar más, no
no entra a detallar dentro de ese razonamiento de que puede considerarse como activo. No, porque ese regalo, o quién se está desprendiendo de esas mochilas, el fabricante. Entonces, ¿a quién le generaría, en todo caso, beneficios económicos futuros? Al fabricante. Ya está, no por vender las ¿Y qué pasa si esa mochila sale dentro de... O sea, si bien entró como regalo, Ya, que Saga haga un artificio y que le ponga un margen. Bueno, ahí ya estamos ante otra situación, pero te aseguro que vía contratos que tenga Saga con HP, es casi imposible que haga eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que varios contadores, como le gusta mucho ver lo que dice la factura, solamente por recibir el invoice del fabricante, pues lo contabilizan como activo. ¿Y qué consecuencias tributarias, y no necesariamente contables, qué consecuencias tributarias genera el poder registrar algo de manera incorrecta? ¿Qué pasa si es que la empresa tiene activos? ¿Qué obligaciones tributarias tiene? Llevar CARDEX, ¿no es cierto? Llevar un CARDEX, llevar un control de inventarios, cosa que si de repente el contador hubiese dado el tratamiento contable correcto, no debería ser, ¿no? Ahora ustedes me dirán, pero en todo caso, ¿qué es la mochila para Saga? Nada, no es activo, no es ingreso, porque no voy a recibir ningún flujo de dinero del cliente por la entrega de esas mochilas, no es nada. Entonces, si en el peor de los escenarios, si es que Saga quiere llevar un control de esos bienes para entregárselos al cliente, a lo mucho lo puede llevar hasta por ciertas cuentas de control interna, pero no en la contabilidad, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, y justamente es lo que SUNAT concluyó. Leamos este informe. Tratándose de empresas fabricantes que comercializan sus productos a través de distribuidores exclusivos a los que encargan entregar ciertos productos a los minoristas en calidad de bonificación por volúmenes de venta, así como premios a los minoristas que cumplieron con la evaluación, el distribuidor actúa por encargo del fabricante, no debe reconocer los productos recibidos por los fabricantes como ingreso afecto al impuesto a la renta, porque no es ingreso. No debe tampoco emitir comprobante de pago por los bienes que entregan a los minoristas. ¿Por qué no se debe emitir o por qué Saga no debe emitir el comprobante de pago por la entrega de estas mochilas a los minoristas? Porque recordemos lo que dice nuestra ley de comprobante de pago. Se emite un comprobante de pago cuando yo transfiera la propiedad de un bien. Y si Saga no es propietario de ese bien, entonces no se tiene la obligación de emitir un comprobante de pago por la entrega de esas mochilas. Tampoco se puede considerar como retiro de bienes, claro, porque no son los bienes de Saga, son los bienes del fabricante que se le entrega de manera por intermedio de estos distribuidores a los minoristas. Entonces, mucho cuidado a los contadores, la manera de cómo analizamos las normas contables, porque podemos generar muchas contingencias o algunas obligaciones tributarias innecesarias a los clientes o a las empresas. El tema de la diferencia en cambio es algo que a raíz de esta RTF de observancia obligatoria del 2016 hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han visto casos que por la mala parametrización del sistema contable a veces reconocen gastos o ingresos por diferencia de cambio sobre partidas que no se deben de ajustar a diferencia de cambio. Esto es algo que de repente es muy contable, pero recordemos de que solamente las partidas monetarias, como cuentas por pagar ¿ya son 5 minutos? Caja y bancos, se actualizan, se deben de hacer la actualización de la diferencia de cambio. Sin embargo, lamentablemente por la mala implementación, como ya les decía, de los sistemas, hemos visto casos de que el valor de las existencias se han estado ajustando con diferencia en cambio. Y este es un error o un horror que a veces no es el problema del sistema, sino es el problema o responsabilidad de aquellos contadores o de aquellas personas
que hacen esta implementación del sistema contable para poder alimentar qué partidas se van a tener que ajustar con diferencia en cambio. Por ejemplo, en esta auditoría que hicimos a una empresa, la empresa ¿cuánto estaba contabilizando como gasto de diferencia en cambio? 1.593.000 soles. Cuando hicimos nosotros la corrida o el procedimiento de auditoría, determinamos que solamente debió ser un gasto de 761.000 soles. ¿Y por qué se debe la diferencia? Por la mala implementación del sistema contable, para ajustar partidas que no corresponden a ajustarse con diferencia en cambio. Pero ¿qué nos dice esta RTF? Esta RTF nos dice de que hoy en día SUNAT en las fiscalizaciones pues vamos a tener que probar que este ajuste de la diferencia en cambio que se han generado, sean causales. Es decir, dice, las diferencias de cambio son computables en las medidas que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera, pero que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de potenciales rentas gravadas o con el mantenimiento de su fuente generadora. ¿Eso qué quiere decir? Que la SUNAT, al momento de verificar los gastos por diferencia en cambio, va a tener la potestad de pedirle a ustedes toda la documentación que acredite el gasto o que acredite el pasivo que se ha ajustado con la diferencia en cambio. Y ese pasivo ha tenido que estar vinculado a un gasto causal, que sea para la generación o el mantenimiento de la fuente generadora de riqueza. Después que tenemos, bueno, estos informes de SUNAT que han salido hace poco, han salido el 2017 y solamente para hacerles recordar. Tributariamente no hay ninguna exigencia en que para deducir los gastos de las empresas se encuentren contabilizadas, salvo el gasto de la depreciación y salvo el gasto por la provisión de cobranza dudosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al cierre del ejercicio 2018 por X motivos ya no puedo contabilizar o registrar mayores gastos en la contabilidad, si es que sé que es un gasto realmente incurrido en el 2018 y ya no lo puedo contabilizar, lo puedo deducir vía declaración jurada, porque no hay ninguna parte de la norma que me exija que para poder deducir el gasto lo tengo que haber contabilizado. Entonces estamos a tiempo de verificar si es que hay algún gasto que recién el área contable se ha enterado y que no ha podido contabilizarlo en el 2018 para que vía declaración jurada lo podamos deducir. ¿Cuáles son los soportes legales? Pues hay informes de SUNAT que se han pronunciado al respecto, ¿no? Ahora lo que quería comentarles algo rapidito para poder cerrar porque ya falta poco, es mucho cuidado con los gastos, con los servicios intragrupo. Hasta el año 2016, lo que la norma nos señalaba es que para que un gasto pueda ser deducible, incluidos los servicios entre partes vinculadas, deberían cumplir con el principio con ser causales o con la fehaciencia y aparte el valor haber estado pactado bajo valor de mercado, bajo las reglas de precios de transferencia. Sin embargo, a partir del 2017 en adelante hay otros requisitos que la ley de renta nos exige para la deducibilidad de estos servicios intragrupo. ¿Qué son servicios intragrupo? Por ejemplo, muchas empresas transnacionales se pueden prestar servicios entre estas, como servicios contables, como servicios de asesorías legales, como servicios gerenciales. Estos servicios que se prestan esta empresa vinculada a otra, entre ambas partes, son calificados como servicio intragrupo. A partir del 2017 en adelante, pues no solo vamos a tener que verificar que estos servicios para que sean deducibles cumplan con la fehaciencia, causalidad o razonabilidad, no, sino que también vamos a tener que verificar si pasan con el test de beneficio. No sé si han escuchado hablar del famoso test de beneficio, pero es un nuevo requisito que la ley de renta ha previsto a partir del ejercicio 2017 en adelante. Y hubo algunos cambios o reglamentación respecto a este tema el año pasado. ¿Qué gastos podrían no pasar el test de beneficio?
Por ejemplo, aquellos gastos que sean actividades duplicadas. Un ejemplo, puede haber una empresa domiciliada en el Perú que tenga su propia área de recursos humanos, pero por X motivos a su empresa vinculada, domiciliada en Costa Rica o en Panamá, le pide una asesoría respecto a recursos humanos. Lo que SUNAT podría decir es desconocer este gasto por la asesoría que le brinda la matriz a esta empresa local, porque podrían señalar que no cumple con el test de beneficio porque se tratan de gastos duplicados, ya que esta empresa local tiene su propia área de recursos humanos. Entonces podrían señalar que no cumpliría con este test de beneficio. De ser así, por más que este gasto sea causal, sea fehaciente y se haya pactado a valor de mercado, por no cumplir con este test de beneficio se tendría que adicionar o podría ser reparado por la administración tributaria. ¿Ok? Aparte del test de beneficio, el cumplimiento de este test de beneficio, la norma también nos exige cierta documentación adicional, que es contar con los costos y gastos del prestador y el criterio de asignación de esos costos o gastos. ¿Qué pasa? Que aparte de pasar por el test de beneficio, la empresa local también necesita pedirle a su vinculada no domiciliada que le pase la estructura de los costos o gastos que ha incurrido esa empresa no domiciliada para poder prestarle el servicio y que les agregue en cuanto a su margen de ganancia. Y aparte, también hay que validar si estos gastos son de bajo valor agregado o de bajo valor añadido. Si califican bajo la normativa tributaria como un servicio de bajo valor agregado, pues la norma ha previsto de que no se puede deducir, o ha previsto una limitación bajo estos servicios, que no se pueden deducir como gasto la sumatoria de los costos o gastos incurridos por el proveedor más un 5% de ganancia. O sea, nos pone un tope para estos servicios que son calificados como de bajo valor agregado. ¿Y cuáles son los servicios calificados como de bajo valor agregado? Por ejemplo, el famoso servicio de back office que varias empresas pueden prestar a sus vinculadas, servicios de contabilidad, servicios de recursos humanos, asesorías legales. Esas son las que califican como de bajo valor agregado. ¿Okay? Si estos servicios, cumpliendo el test de beneficio y se cuente con esta documentación adicional que la ley exige y no son de bajo valor agregado, pues se va a deducir el precio que se encuentre a valor de mercado, ¿no? Que pase por las reglas de precios de transferencia. ¿Ok? Por temas de tiempo ya no podemos, lamentablemente hay algunos casos que les estoy dejando en esta presentación. La verdad que ha sido muy corto el tiempo, pero en verdad espero haber aportado a ciertas cositas particulares que deban tener en cuenta en este cierre de 2018. Gracias.